Buenos días y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me está pidiendo, hermanos, que le haga un video más. Este es para cómo prepararnos para el rapto. La Biblia dice que hay que primero declarar nuestros pecados. Y cuando estaba hablando, el Señor me enseñó del segundo de Samuel, el capítulo 12, cuando David coge a Bathsheba y que era la esposa de otro hombre, un soldado de él, y se acuesta con ella, y cuando queda en estado, entonces planea este acto para que traer al esposo para ver si se quedaba en estado con ella, y entonces, pero como no se acostó con ella, entonces lo hace que lo matan, para entonces poderse tenerla como esposa. Y el Señor me estaba enseñando que aunque David había hecho un gran pecado, pero que la razón que David tenía un corazón completo para el Señor era porque se había arrepentido de sus pecados. Y sus pecados es cuando, como dice en el versículo 9, vamos contra la ley de Dios. El pecado es una cosa entre nosotros y Dios. Y si ustedes ven que la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra o la ley es, en otras formas, es Jesús. Entonces, cuando no estamos en una buena relación entre nosotros y Dios, ¿no? Eso es pecado. Entonces, él hizo traspases, eso traspasó en lo que era traspasar es así, ¿no? Entre nosotros, la relación entre nosotros y otras personas, porque le cogió la mujer de un soldado de él, y entonces para cubrirlo, lo mató. Entonces, eso es traspasar, donde tus derechos terminan donde los derechos de otras personas empiezan. Entonces, él transgresó. Eso quiere decir cuando dice que el niño, en el versículo 22 y 23, que el niño tenía que morir por los pecados del padre. Eso se llama transgresión. Entonces él se pone a orar y ayuno y se vestió en saco, pidiéndole a Dios que por favor perdóname y no hacerle daño a este niño. Eso es lo que se llama maldición de generación. Entonces él se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de sus traspases y se arrepintió de sus transgresiones. Por eso es que el rey David, aunque él había hecho un crimen, y había hecho un pecado bastante grande, que Dios todavía creía que tenía un corazón completo para Dios, porque se arrepintió completamente de lo que había hecho. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, para ser salvos, dice, no es nada que podemos hacer. Dice, tú mantienes la ley para estar salvo, porque los judíos pensaban que si mantenían toda la ley, entonces eran las salvos, que era manteniendo la ley lo que era salvo, eso era por obra. Y no es por obra, sino es por gracia del Señor. Que cuando nosotros caemos corto de lo que Él desea de nosotros, que entonces cuando nosotros lo reconocemos, que estamos en pecado, que estamos traspasándonos, que nos estamos transgresándonos, que entonces nos arrepentimos y nos vamos a ir con un corazón de arrepentimiento, entonces Él nos puede perdonar. ¿Okay? Y yo creo que para estar en el rapto, eso es una de las cosas, vas a tener que estar completamente arrepentido de todos sus pecados. Entonces, tienen que ir a los pies del Señor y arrepentirse. Y algunos, maybe, como yo digo, Señor, si hay algún pecado que yo no sepa, que lo reconocí como un pecado, que por favor enséñemelo, para entonces yo poderme también arrepentir de eso, para estar segura, hermano, que cuando suene la trompeta y Él viene a recogernos, que estamos listos y preparados, y sin ninguna falta, para poder ser rescatados de esa hora. Porque yo creo que lo que viene es lo peor, va a ser las horas más oscuras de lo que es el ser humano, ¿ok? Porque va a ser, si pueden pensarlo, es la ira de Dios que Él está aguantando contra su gente, ¿ok? Y como he dicho en otros videos,
la ira de Dios no es contra nosotros, porque si nosotros de verdad estamos arrepentidos y nos hemos arrepentido, arrepentirse quiere que lo confesamos, decimos que no me gustó este comportamiento y no lo voy a hacer más. ¿Okay? No es que no me gustó este comportamiento, me voy a arrepentir y lo voy a seguir haciendo. No, eso no es arrepentir, eso es otra cosa. ¿Okay? Pero que de verdad que tengan este tipo de corazón como tú, el rey David, que Dios dice de él, que él tenía un corazón completo para el Señor. Y que cuando llegue ese momento también nosotros podemos hacer así, va a ser sacado de esto que va a ser, claro que antes de que vengan las horas más brillantes, que sea el reino del milenio, de 1000 años. Jesucristo tenemos que pasar los 7 años más oscuros de lo que va a ser la humanidad. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y acuérdense de eso, por favor, arrepiéntense para que puedan ser salvos, para que puedan estar en la presencia del Señor, limpios, sin pecas, sin su vestidura que no tenga ninguna rubita, y entonces pudieran estar enfrente del Señor y decirle, bien hecho mis siervos. Que Dios me los bendiga y los veo, sino aquí en casa de papá.